¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 86% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 10 de mayo. Empecemos con la Copa Argentina. El encuentro entre Barraca Central versus Estudiantes. Disculpen. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Barraca Central de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que se podría decir que Barraca Central viene bien. Y Club Atlético Estudiantes de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Estudiantes no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Estudiantes, segunda victoria para Estudiantes, tercera victoria para Estudiantes, un empate y una victoria para Barraca Central. Es decir que Estudiantes es el favorito. Veamos cómo le va a Barraca Central como local. Y Barraca Central como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Barraca Central juega irregular como local. Y Estudiantes como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Así que Estudiantes no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Barraca Central y un 24% a que gana Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão o Serie A de Brasil, el encuentro entre el Internacional versus el Atlético Paranaense. Veamos de bajas, el Internacional tiene 2 bajas y el Atlético Paranaense también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Internacional juega irregular. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Paranaense viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Internacional, un empate, segunda victoria para Internacional, una victoria para Atlético Paranaense y segundo empate, es decir que el Internacional es el favorito. Veamos cómo le va el Internacional como local. Internacional como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Atlético Paranaense no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Internacional está en la posición 8 con 7 puntos y el Atlético Paranaense en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Internacional y un 33% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 8.5 corners, que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden, BetBuilder más 1.5 goles y más 8.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Flamengo versus el Goiás. Veamos si hay bajas. El Flamengo tiene 3 bajas y el Goiás también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Flamengo no juega nada bien. 3 derrotas y 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Goiás juega irregular. Veamos enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo y segundo empate, es decir que Flamengo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo como local, y Flamengo como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Flamengo se podría decir que juega bien como local y vemos que como mínimo hace 2 goles.
Y Goiás como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Y Goiás no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 17 con 3 puntos y Goiás en la posición 18 también con 3 puntos. Ambos están en zona de descenso. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Flamengo y un 16% a que gana Goiás. El pronóstico para este encuentro es la primera jugada arriesgada, que es Bet Builder o que de apuesta. Recuerden que es una jugada arriesgada, que es menos 3.5 goles, que habrán menos de 4 goles, más 0.5 goles Flamengo, que como mínimo Flamengo hará un gol, y más 8.5 corners, que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden que es una jugada arriesgada, Bet Builder o que de apuestas. Menos 3.5 goles, más 0.5 goles Flamengo y más 8.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Cruzeiro versus el Fluminense. Veamos de bajas. Cruzeiro tiene 2 bajas y Fluminense tiene 3, 4, 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Cruzeiro de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota. Así que el Cruzeiro viene bien. 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que Fluminense viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Veamos cómo le van enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Fluminense, segunda victoria para el Fluminense, un empate, una victoria para el Cruzeiro y tercera victoria para el Fluminense. Así que Fluminense es el favorito. Veamos con el Cruzeiro como local, y Cruzeiro como local tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Cruzeiro juega bien como local. Y Fluminense como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, de que Fluminense juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Cruzeiro está en la posición 3 con 9 puntos y Fluminense en la posición 6 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Cruzeiro y un 37% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es multigoles, que habrá de 2 a 4 goles. Recuerden, es multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Palmeiras versus el Gremio. Veamos si hay bajas. Palmeiras tiene 3 bajas y el Gremio solo una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se puede decir que el Gremio viene bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, cuarta victoria para el Palmeiras y un empate. Así que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo va Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace 2 goles. El Gremio como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Gremio juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 2 con 10 puntos y Gremio en la posición 7 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Palmeiras y un 17% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Palmeiras. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Chile. El encuentro entre Universidad Católica versus Huachipato. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a la Universidad Católica de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se puede decir que la U Católica viene bien. Y el Huachipato de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Así que Huachipato juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la U Católica,
una victoria para Huachipato, segunda victoria para la U Católica, segunda victoria para Huachipato y tercera victoria para la U Católica. Es decir que la U Católica es el favorito, digamos, con a la U Católica como local. Y la U Católica como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir que la U Católica juega irregular como local. Y Huachipato como visitante tiene un empate, 3 victorias, una derrota. Es decir que Huachipato juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Huachipato está en la posición 2 con 22 puntos y la Católica en la posición 5 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana la Universidad Católica y un 33% a que gana Huachipato. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. A la siguiente liga y nos vamos a la liga más importante a nivel de club de segundo lugar, que es la Champions League. El encuentro del Milan versus el Inter, partidazo del clásico de Manodina, 2 grandes de Europa y 2 grandes de Italia. Es partido de ida de la semifinal. Veamos si bajas. El Milan tiene 2 bajas y el Inter tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Milan viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, una victoria para el Milan, tercera victoria para el Inter y un empate, es decir que el Inter es el favorito. Como le va al Milan como local, y el Milan como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Milan juega bien como local, se está jugando como local, y el Inter como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, así que el Inter juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gane el Milan y un 32% a que gane el Inter. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es la más arriesgada de todas. Pues una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuesta, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Primer tiempo terminan empatados y menos 6.5 tarjetas, es decir que habrán menos de 7 tarjetas. Recuerden que es una jugada arriesgada. Bet Builder, que es más 1.5 goles, más 7.5 corners. Primer tiempo terminan empatados y menos 6.5 tarjetas. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627 y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.